Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, en la clase de hoy vamos a tratar la introducción a la teoría general de los derechos reales, para lo cual es preciso definir con carácter previo qué son los derechos personales y qué son los derechos reales. Es por eso que he distribuido la clase en 3 módulos diferenciados. En el primer módulo trataremos la distinción entre derechos reales y derechos personales y los caracteres propios de la esfera de cada uno de estos derechos. Seguidamente analizaremos la regulación en el Código Civil y Comercial y en último término ya nos adentraremos propiamente en el estudio de los derechos reales que nos va a acompañar a lo largo de toda la cursada. Cuando hablamos de distinguir derechos reales y derechos personales, es necesario tener en cuenta que el Código Civil y Comercial vigente, siguiendo la teoría aplicable en la mayoría de los sistemas occidentales de derecho, adopta la distinción entre derechos reales y derechos personales denominados teoría clásica. En el marco de esta teoría, los derechos personales, también llamados derechos obligacionales, y los derechos reales, llamados derechos de las cosas, tienen una profunda distinción y una regulación específica los unos de los otros. El derecho real implica un vínculo jurídico directo e inmediato entre el titular del derecho y la cosa. Ese vínculo es muy intenso, tan intenso que le permite disponer de la cosa o obtener algún beneficio de ella en forma directa e inmediata, sin intermediarios. Perseguir la cosa en manos de quien se encuentre e inclusive ser preferido a cualquier otro que pudiera tener respecto de ella algún derecho real o personal de fecha posterior. El titular del derecho real puede ejercer todos los derechos que le son reconocidos por la ley y esos derechos deben ser respetados por toda la comunidad. Por su parte, la obligación también implica un vínculo, pero en este caso el vínculo es entre sujetos. Ese vínculo faculta a una persona a exigir de otra persona el cumplimiento de cierta prestación, que puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Vemos que en los derechos personales la relación es entre sujetos. En cambio, en los derechos reales, la relación es directa e inmediata del titular con la cosa. Ahora, esta distinción entre derechos reales y derechos personales la analizamos en nuestro Código Civil y Comercial a partir del artículo 794 que nos define el concepto de obligación. Dice el artículo 724, la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho de exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Vemos entonces, y ustedes lo van a tener en sus apuntes identificado como esquema de los derechos personales, que en los derechos personales tenemos presentes 3 elementos. Un sujeto activo o acreedor que se vincula con el sujeto pasivo o deudor, y ese vínculo se cierra con el tercer elemento, que es la prestación. Ustedes lo van a ver identificado en sus esquemas como un vínculo circular que nosotros podemos decir o identificar con una ola que encierra dentro de sí este vínculo, que es el sujeto activo, el pasivo y la prestación. Ese vínculo propio de los derechos personales tienen caracteres propios. Por eso decimos que los derechos personales son relativos,
porque el vínculo es directo entre las personas, únicamente entre ellas. Un acreedor puede exigir el cumplimiento de la prestación exclusivamente de su deudor. Por ejemplo, vamos a dar el ejemplo del acreedor por excelencia, que es el hijo, que tiene la acreencia del alimento. ¿De quién puede exigir el cumplimiento de la prestación alimentaria? De aquellos que la ley identifica o define como obligados a cumplirla. Podemos tener otra obligación, como es la obligación del crédito, donde el acreedor, ¿a quién puede reclamarle el crédito? A su deudor. Vemos cómo esta relación circular se cierra entonces entre acreedor, deudor y la prestación. Es un vínculo cerrado, por eso decimos que el derecho personal es relativo, que la relación es entre sujetos. Y claro, en este vínculo y en el nacimiento de este vínculo, ¿qué prevalece? Prevalece la autonomía de la voluntad. Y la ley es de aplicación supletoria. El objeto es una conducta humana, ya sea de dar, de hacer o inclusive una omisión, una obligación de no hacer. Ahora, ¿cómo nace el derecho personal? Y nace de los hechos o de los actos jurídicos que producen la adquisición de un derecho. Esencialmente el contrato, la obligación de no dañar a otros. Si daña, hace surgir un vínculo obligacional entre estos sujetos. Ahora, estos vínculos se extinguen por su cumplimiento, también por prescripción liberatoria. Vemos que los vínculos de derechos personales son siempre temporales y no se adquieren por el mero transcurso del tiempo. Ustedes lo han estudiado esto en obligaciones, y han estudiado esencialmente lo que era la prescripción liberatoria, cómo se extingue el derecho con el transcurso del tiempo. Ahora, y además, por supuesto, de las otras formas de extinción de las obligaciones. Ahora, ¿qué ocurre con el derecho real? El Código define el derecho real en el artículo 1882 y dice: el derecho real es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto, en forma autónoma, y la que le atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia y las demás previstas en este código. Aquí vemos cómo regula el código lo que anticipamos. El derecho real tiene dos elementos. Ustedes los verán en sus apuntes de clase en un esquema que identifica por un lado el titular de derecho y por el otro una línea directa, inmediata, una flecha que llega desde ese titular hacia la cosa. Esa flecha es la que regula las facultades, las obligaciones de ese titular del derecho. Pero ¿respecto a qué? ¿Respecto a la cosa o respecto a un sujeto? No, el vínculo es directo e inmediato con la cosa. Y el sujeto pasivo, aquel que debe respetarla, es toda la comunidad. Por eso decimos que a diferencia de los derechos personales, que son relativos, los derechos reales son absolutos, son oponibles erga omnes. Y estos derechos reales son creados y regulados exclusivamente por la ley. Los sujetos no pueden crear derechos reales, no pueden regularlos, no pueden apartarse de la regulación legal. ¿Por qué? Porque en materia de derechos reales la normativa es de orden público. Ahora, si los particulares crearan nuevos derechos reales o modificaren el contenido del derecho, la sanción es la nulidad. Ahora, ¿cuál es el objeto, reiteramos, de los derechos reales? La cosa, porque la relación es directa e inmediata entre el titular y la cosa. Ningún derecho real
puede constituir en un hacer. Ahora, ¿cómo se adquieren estos derechos? Lo veremos en el próximo encuentro. Pero analizamos ahora que van a surgir por la concurrencia de dos elementos: el título suficiente y el modo, que es la tradición y a la que dedicaremos nuestro próximo encuentro. Ahora, estos derechos se adquieren por prescripción adquisitiva, en ocasiones son perpetuos y otras temporales. El ordenamiento jurídico contempla acciones específicas para su tutela y, como adelantamos, tienen derechos su titular de persecución y preferencia. Ahora, aquí, centrándonos en lo que era esta distinción, volvemos a ambos en su conjunto y tenemos que tener presente que los dos, tanto los derechos reales como los derechos personales, integran el patrimonio de una persona. En conjunto, los dos constituyen aquello que llamamos bienes, los bienes de una persona. Diciéndolo de otro modo, el patrimonio de una persona está integrado por bienes y los bienes son tanto derechos como cosas materiales. Ahí vemos derechos personales y derechos reales. Ahora, introduciéndonos en lo que hemos identificado como el segundo módulo de nuestro encuentro de hoy, vemos de qué manera están regulados estos derechos reales y los derechos personales en la estructura del código. Bueno, el Código Civil y Comercial tiene una metodología novedosa respecto del Código de Vélez, porque contiene un título preliminar que expresa precisamente los principios rectores, pero los principios rectores de todo el ordenamiento jurídico, aplicables a todo el Código Civil y Comercial, que tienen que ver con el principio de buena fe, el abuso del derecho, el abuso de posición dominante, la preeminencia del orden público, la identificación de los tratados de derechos humanos, tanto como fuente como guía de interpretación de todo el sistema jurídico. Entonces, este título preliminar, que también especifica lo relacionado con los derechos y los bienes, es aplicable a todo el ordenamiento de derecho privado. Ahora, bien, además de este título preliminar, el libro primero trata una parte general, la persona, la capacidad, que ya ustedes lo han estudiado en lo que llamamos Civil 1, ¿verdad? El libro segundo, dedicado a las relaciones de familia. El libro tercero, dedicado a los derechos personales. El libro cuarto, a los derechos reales. El quinto, a la transmisión de los derechos por causa de muerte. Y vemos cómo el título sexto trata nuevamente derechos reales al tratar disposiciones comunes a derechos reales y derechos personales. ¿Esto qué implica? Que el estudio de los derechos reales excede el estudio del libro cuarto, para lo cual debemos integrar de aquí en adelante en todos nuestros encuentros y en nuestros estudios el derecho real con el estudio del resto del ordenamiento. Título preliminar, disposiciones comunes y por supuesto el libro cuarto, que es el que lo trata específicamente. De este título preliminar es fundamental el capítulo 4 del título preliminar, que regula bienes y cosas. Y de allí surge en el artículo 15 del Código, ¿quién es el titular de los derechos? Las personas. Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio, que ya dijimos están constituidos por derechos personales y por derechos reales. Y cuando habla el artículo 16 de los bienes y las cosas, dice:
los derechos pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Cuando son materiales, se llaman cosas. Las disposiciones sobre las cosas se aplican a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. Acá está el objeto de los derechos reales. Es esencial el estudio de ese artículo 16 para poder interpretar el objeto propio del derecho. Ese artículo 16 que nos dice, los bienes materiales se llaman cosas. Claro, el artículo 17, lo que produce también una innovación, trata los derechos sobre el cuerpo humano. Pero vemos que los derechos sobre el cuerpo humano y las partes de ese derecho no tienen un valor comercial, sino afectivo, científico, terapéutico, humanitario, social. Puede disponer de ello su titular, pero hay que respetar alguno de esos valores y conforme a las leyes especiales. Es el tema de los genes, de los órganos, que bueno, entonces, en concreto, no integran el objeto de los derechos reales en cuanto carecen de un valor económico. Ingresando ya en lo que llamamos la teoría general de los derechos reales, vemos que están regulados, como anticipamos, en el libro cuarto. Nuevamente, siguiendo esta novedad metodológica del Código Civil con respecto a lo que fuera el Código de Vélez, el artículo 1882 a 1891 trata los principios comunes a todos los derechos reales. Personalmente considero que la fortaleza que nosotros tengamos en el estudio de esta parte general es imprescindible y necesaria para que podamos comprender e internalizar toda la materia. ¿Por qué motivo? Porque hay principios que no vuelven a repetirse cuando estudiamos cada uno de los derechos reales. Esta parte general es común. El código establece una parte general aplicable a todos los derechos reales y después ya vamos a ver que también hay partes internas, como ocurre con hipotecas, con prenda, anticresis, que son derechos reales de garantía, que se nutren también de una parte general aplicable a todas las garantías reales. Esto es importante. Esto es importante para el aprendizaje, es importante para el estudio, es importante para la resolución de casos de parcial. ¿Por qué? Porque muchas de las preguntas que vamos a ver en el último parcial, que como ya adelantamos será código abierto, las respuestas estarán acá, en estos principios rectores que vimos del título preliminar, o estarán en los artículos 1882 a 1991, porque trata de los principios comunes aplicables a todos los derechos. Acá aparece el artículo 1882 que ya adelantamos, que nos habla que el derecho real es un poder jurídico, pero es un poder jurídico de estructura legal, porque esa línea, esa flecha que ejemplifica en nuestro esquema el vínculo entre un sujeto y la cosa, es definida por la ley, creada por la ley, regulada por la ley. Todo en materia de derechos reales es regulado por la ley. Esto tiene que ver con lo que llamamos su estructura. Son creados por la ley, regulados por la ley. Esto es lo que se identifica y ya se habla en el Código de Vélez, el numerus clausus o números cerrados, que lo tenemos identificado hoy en el artículo 1884, que dice: la regulación de los derechos reales en cuanto a sus elementos, contenido, adquisición, constitución, modificación, transmisión, duración, extinción, o sea, todo, es establecido por la ley. Es nula
la configuración de un derecho real no previsto en la ley o la modificación de su estructura. Ahí vemos la fortaleza del orden público en materia de derechos reales. Entonces decimos, ese derecho real implica un señorío de la voluntad que se ejerce en forma autónoma e independiente de otra voluntad. Es una relación muy fuerte, una relación muy inmediata, que es defendida y protegida por el derecho y debe ser respetada por toda la comunidad. Ahora, ya tenemos claro que el objeto del derecho real es la cosa. Un bien, dice el artículo que define el derecho real. Dice solo en algunos casos, dice el 1883, podrá ser un bien taxativamente dispuesto por la ley. ¿Qué significa esto? ¿Que el objeto de los derechos reales son las cosas y los bienes? No. El objeto de los derechos reales son las cosas materiales. Ocurre que en algún caso taxativamente, y ya hablaremos de esto más adelante, la ley identifica a la superficie forestal o a la prenda de créditos como una posibilidad de ser objeto del derecho real. Diríamos que es una cosa totalmente excepcional. Ahora, ¿cómo surge el derecho real? ¿Cuál es la causa? El contrato, que es el acto jurídico, la ley, es el caso de los accesorios indispensables, a los derechos reales, mejor dicho, a los inmuebles, perdón, a los derechos reales sobre inmuebles, y bueno, diversas formas que trataremos cuando en el próximo encuentro hablemos sobre el modo de adquisición de los derechos reales. Ahora vamos a completar nuestra clase con estos principios comunes o principios rectores en materia de derechos reales. Ahora el estudio de lo que viene podría parecer inconexo. ¿Por qué? Porque nos faltan elementos para terminar de comprenderlos. Falta que continuemos juntos cursando toda la materia. Estas son herramientas que vamos a aplicar y comprender a lo largo de todo el estudio. Ya vimos la esencial, que es la estructura, el 1884, eso que dice todo es creado por la ley. Si los particulares se apartan, serán sancionados por la nulidad. Y hay otro principio, que es la convalidación de los derechos reales, que está regulado en el artículo 1885, que dice que si constituye o transmite un derecho que no tiene, lo adquiere posteriormente, la constitución o transmisión queda convalidada. Y este principio, que lo vamos a tratar nuevamente, responde a un principio propio de los derechos reales, que es el nemo plus iuris, por el cual nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tenía. Damos un ejemplo. Si yo tengo en mi poder una cosa, pero no tengo la propiedad de esa cosa y la transmito, quien la recibe no puede adquirir de ella un derecho de propiedad, porque no puede adquirir un derecho mejor o más perfecto que el que yo tenía. Esto es tremendo, porque muchas personas reciben un derecho de quien realmente no era su titular. Necesariamente eso traerá aparejada la nulidad. Esto es terriblemente grave. Por eso hay un principio que, reitero, iremos aprendiendo a lo largo del curso, que es el principio de convalidación. Hoy aquí es importante conocerlo, que dice que cuando alguien transmite algo que no tiene, ese acto nace nulo, pero si posteriormente a la transmisión lo adquiero, el derecho queda convalidado.
Otro de los principios es el de persecución y preferencia que ya hemos adelantado, que es tan fuerte el derecho del titular del derecho real que puede perseguir la cosa en poder de quien se encuentra y hacer valer su preferencia con respecto a otros titulares de derechos reales o de derechos personales que lo hayan adquirido posteriormente. Por eso que me parece muy interesante el esquema que ustedes van a poder visualizar en los apuntes de clase que les he preparado, porque identifica el derecho real con una flecha, pero es una flecha que persigue la cosa, no importa si la cosa inclusive ha cambiado de titular, el derecho la persigue. Ese es el ius persequendi y el ius preferendi. Ahora, estos derechos reales están enumerados por la ley, porque son creados por la ley. Y están enumerados en el artículo 1887. Son 14. Y a su vez, el artículo 1888 clasifica estos 14 derechos en derechos reales sobre cosa total o parcialmente propia, y lo son el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido, cementerio privado y la superficie cuando existe propiedad superficiaria. A su vez, hay derechos reales que son sobre cosa ajena, recaen sobre cosa ajena. Y para su titular constituyen, el titular del derecho constituyen una carga o un gravamen real. Es el caso de los derechos de superficie, cuando no existe propiedad superficiaria, el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, hipoteca, anticresis, prenda, son todos derechos que vemos una doble faceta. Por un lado está el titular de derecho sobre cosa propia que lo constituye y nace un derecho real a favor de otra persona. Nace un derecho real sobre cosa ajena. Voy a dar un ejemplo que, por supuesto, para comprenderlos intensamente necesitaremos avanzar en la materia. Hoy estamos dando la introducción, pero para dar un ejemplo, yo soy titular de dominio. Tengo un derecho real sobre cosa propia. Constituyo una hipoteca a favor del banco en garantía de un crédito. He creado un nuevo derecho. Ese derecho es el derecho que tiene el banco respecto de la cosa, que es también un derecho real. También en esta clasificación vemos que el código distingue entre derechos principales y accesorios, y acá son principales los derechos sobre cosa propia y los derechos de disfrute sobre cosa ajena, como son el usufructo, las servidumbres, y los accesorios, como ya adelantamos, los derechos reales de garantía, hipoteca, prenda y antecreces. También hay derechos reales sobre cosas registrables y sobre cosas no registrables, según que su adquisición, su transmisión o su extinción sean o no necesario que exista un registro en algún registro público, como es el caso de los inmuebles, donde debe estar registrado en el registro de la propiedad inmueble o de los automotores. Algunos derechos son ejercidos por la posesión y otros no. Y necesariamente en el próximo encuentro le daremos sentido a esto que hemos anticipado, porque vamos a estudiar cómo se adquieren los derechos reales, cómo se transmiten los derechos, cómo se extinguen
Y en nuestra tercera clase, una clase importantísima que es trabajar y estudiar propiamente la posesión y su distinción con otras formas de poder respecto de las cosas materiales. Bueno, así concluimos nuestra primera clase. Seguimos pronto en contacto. Hasta pronto.